como que transformarse en la persona y tener las habilidades, algo así. Usaba las habilidades de la raíz del puño y habilidades de salto, o sea, eran habilidades de personajes poderosos de la historia, bueno, que habían recopilado, algo así. Siguen peleando mientras Subaru y Beatriz en retaguardia, mientras Gula hacía las habilidades del rey del puño y las habilidades de salto del personaje. Gula estaba dominando la batalla, hiriendo gravemente a Ran, ¿no? Y a Emilia, obviamente, pero sobre todo a Ran, la hiere mucho. Subaru entonces activa una habilidad, dando velocidad y aliviando todo el dolor como si nada a Emilia y a Ran. Ran y Emilia eran más fuertes, más ágiles, más rápidas y no sentían casi el cansancio, porque toda esta carga lo sentía Subaru, o sea, Subaru asimilaba toda esta carga, ya que su habilidad es bufear al equipo, ¿no? Todo el dolor, toda la carga lo tenía Subaru. Ran comprende que estaba haciendo Subaru, ¿no? Como que lo miraba y se daba cuenta por las expresiones de Subaru y el dolor que estaba sintiendo él. Y se dio cuenta que la herida que tenía era algo grave, algo mortal. Y sin embargo estaba parada como si nada. Pues, era Subaru Naki que estaba bufeando al equipo. Y se molesta. Le dice, Barusu, detente. Pero él se niega. Ahora Emilia y Ran tenían una mayor ventaja para dominar la batalla. Y era el Subaru el que asumía la carga, gracias a su habilidad. Gula también activó el eclipse solar y sus habilidades, ¿no? Y seguía la batalla. Y así aparece el escorpión. Subaru sabía que era Chaula y le dice a Beatriz, ¿no? Que era Chaula y toda la vaina. Y se informan, se defienden y todo. Todos se defendían. Beatriz y Subaru se protegían. Seguía la batalla épica. La magia, pa, pa, pa. Y los golpes, ta, ta, ta. Toda la vaina. Entonces el maná se agotaba. Beatriz estaba preocupada. Luego el escorpión pelea con Lei. Emilia toma a Subaru y huye. Ran también con Beatriz, ¿no? Ran molesta a Subaru porque era cargado. O sea, Emilia toma a Subaru y lo comienza a cargar y comienza a correr. Ran también toma a Beatriz toda la vaina. Y Ran molestaba a Subaru porque era cargado. Subaru hablaba sobre su orgullo herido al ser cargado. Todos estaban cansados, pues estaban débiles. Sobre todo Subaru, pues no podían ni moverse, pues. Y como estaba bufeando, pues toda la carga se iba a él. Donde Subaru estaba afectado, pues. Ellos hablaban sobre el escorpión que era Chaula. Subaru lo confirma, ¿no? También Ran molesta, habla sobre lo que estaba haciendo Subaru. Beatriz habla que esto se debe a la autoridad de la codicia, diciendo que Subaru lo está haciendo solo. Y aunque ella quisiera apagar esa habilidad o detenerlo, no puede, porque es el poder de Subaru que lo está haciendo por voluntad propia. No tiene nada que ver Beatriz. Emilia también entendió. Y se puso triste y algo molesta, ¿no? Porque Subaru estaba haciendo eso. Y exclamó, ya veo, entiendo. Dándose cuenta que el buff fue causado por Subaru, ¿no? Por eso se sentía más rápido, más ágil y más poderoso. Solo estaba preocupado por Meili, ya que estaba sola. Y entonces ve que Meili estaba bien, aunque en aprietos, ya que estaba sola combatiendo, presionada. Entonces aparece Julius y se sorprende por el estado de Subaru. Entonces hablan y Julius menciona que Rei, y entonces aparece Rei bajando justo cuando estaban hablando. Julius menciona que ese Rei es Rei, pero tampoco es Rei. Y todos estaban confusos. ¿Qué? Julius se explica mejor, ¿no? Dice que Gula devoró a Rei, pero que Rei tomó el control y devoró por completo a Gula. Y así todos entendieron por qué más o menos había podido bajar Rei, porque supuestamente era algo de la torre, algo de la prueba que no se supone que debía bajar. O sea, Gula devora a Rei, pero Rei es tan poderoso, tan roto, que devora más bien a Gula. Entonces Julius dice que Gula fue absorbido, que ese Gula era Roy Alphard y que Rei se había apoderado del cuerpo de Roy Alpha. A lo que Rei dice, oye, idiota, ¿qué dices? Yo soy yo, ¿sabes? No me relaciones con ese enano. Julius menciona que Roy estaba negociando con Rei y todo le pregunta, ¿negociando? ¿Por qué dices eso? Porque dice que cuando él subió los vio conversando y que Rei no estaba a la defensiva, solo estaban hablando. Rei se burlaba, ¿no? Dice que él desgarró el estómago del enano, pues, ¿no? Y ya, así de simple, dice. Entonces Subaru se sorprende, ya que prácticamente Rei había sido resucitado, claro. Entonces Rei habla sobre que quiere salir de la torre, que ya está aburrido y que odia la información que tiene gracias a ese mocoso enano. Y invita a tragos a Emilia, ¿no? Como siempre, pero ella lo rechaza. Rei se burla de su estado por su estado, que estaba siendo cargado por una mujer. Rei menciona que la prueba no ha terminado para los demás. Él menciona que no es un aliado. Todos lo sabían muy bien. Era otro problema que debían resolver. Emilia pedía que los dejara pasar. Rei no quería. Emilia, Ran atacaban a Rei, sorprendiéndolo. Él solo se defendía con palillos. El lugar estaba colapsando. Lo hicieron como retroceder un poco, ya que Subaru estaba bufeando al equipo, dándole más fuerza y más velocidad. Y eso no se debió al ataque sorpresa que hacían las chicas, sino también a la habilidad de Subaru, como les digo, ¿no? Por el corazón de león. Algo que Rei desconocía y no se esperaba, ¿no? Entonces Subaru grita y dice, átenlo, dice.
Beatriz se sorprende ante la salud y mejora de Subaru, porque Subaru de la nada podía hablar. Dice, átenlo. Cuando Subaru dice, oh no, y se da cuenta que la conexión con Ran había desaparecido, y se pregunta, ¿pero por qué? En ese momento Ran comienza a botar sangre y a quedar en un muy mal estado, porque recuerden que Ran estaba con una herida mortal, pero se podía atacar y mover todo gracias a la habilidad de Subaru, ¿no? Subaru no entendía por qué se había cortado la conexión con ella. Entonces Rey se burla diciendo que él cortó la conexión. Subaru dice, ¿qué? ¿Cortó la conexión? Julius estaba preocupado y a la defensiva, ¿no? En ese momento aparece Chaula convertida en un escorpión. Subaru exclama maldición. Rey y Chaula al mismo tiempo. Pues resulta que como Rey es tan poderoso, tan roto, puede cortar cualquier cosa. Ojo, puede cortar cualquier cosa, hasta conexiones invisibles y toda la vaina. Y había cortado la conexión con Ran, ¿no? Ran cae de gravedad, pues, ¿no? Estaba por morirse ya por la herida mortal que tenía, que le había dejado Gula, pues, ¿no? Beatriz activa Murak. Habían sido impactados por todos lados y todo se desmoronaba por los ataques y todo. Pero era un desastre, entonces se escucha otra vez la palabra te amo. Todo fue devorado por la sombra. Todo. Subaru muere. Cuando se escucha la voz de una mujer que dice, hola maestro, ¿estás bien? Subaru escuchó la voz de Chaula. Subaru comprendió después de regresar de la muerte que había algo que necesitaba hacer y saber. Por lo tanto se reunió con Chaula, solamente ellos dos, y le dice a Chaula, si te pido que mueras, ¿lo harás? Chaula dice, si el maestro quiere eso, solo tiene que pedírmelo y me mataré. Lo hice como si nada, Chaula, lo que Subaru siente un dolor en el pecho, ¿no? Al escuchar estas palabras. Pues Subaru interroga a Chaula sobre si es capaz de transformarse en escorpión. Ella dice que sí, pero que eso arruina su belleza y que si se rompen las reglas se transforma en una máquina asesina desenfrenada. Subaru ahora comprende y le pregunta sobre las reglas. Resulta que Chaula dice que son 5 reglas, pero solamente explica 4. Que está prohibido irse, es una. Que está prohibido violar las reglas, es 2, la segunda regla. La tercera regla es prohibido faltar respeto a la biblioteca, 3. Y 4, prohibido causar destrucción en la torre. Subaru dice, ¿y la 5? Y Chaula dice, te brinco. No, Subaru dice, ¿y la 5? Chaula dice que no quería decirlo. Subaru insiste, ¿no? Y había una razón por la que Chaula no quería decir esto. Y comienza a deprimirse, ¿no? Diciendo, si digo la quinta, van a avanzar rápido, lo que Subaru se sorprende. Chaula comienza a decir sus sentimientos, que amaba al maestro y que estuvo solo 400 años. Y que aunque ha pasado tiempo con el maestro, Subaru comprende ese dolor, ¿no? Porque se acordaba de Beatriz. Chaula menciona que es muy poco tiempo que está pasando con el maestro y aunque ella pensó que solo con verlo ya estaría bien, aún siente que falta mucho por pasar con el maestro. Subaru comprende que Chaula no tiene malas intenciones y que su transformación y que comienza a atacar no es voluntaria, ¿no? De repente Chaula exclama, oh no, alguien rompió las reglas. Y entonces Subaru dice, ¿qué? Rápido, Chaula dice, dime la quinta regla. Dice, maestro, ordéname que me mate y lo haré antes de que me convierta, por favor. Subaru dice, está bien, si me dices la quinta regla, voy a ordenar que te mates. Chaula le dice que la quinta regla es que no está prohibido destruir las torres destruir las pruebas para avanzar. Así es, la quinta regla es que se pueden destruir las pruebas para poder avanzar. Chaula le dice y como que comienza a transformarse, ¿no? Y estaba como en la compatibilidad y toda vaina. Dice, maestro, ordéname que me mate. Y Subaru dice, te mentí, no te voy a ordenar que te mates. Así es, Subaru quiere ayudar a Chaula, ¿no? En eso Chaula con Subaru como Chaula estaba delante de Subaru, comienza a aventarse y Subaru también cae y toda la vaina. Los dos caen al abismo y así Subaru muere y se reinicia. Pero ya con la intención de salvar a Chaula, con esta información de la quinta regla también, que se pueden destruir las pruebas, ¿no? Normal. Volviendo otra vez al punto de abordado, a la biblioteca Subaru regresa. De tantos regresos, obviamente esto afecta a este Subaru, ¿no? Cada vez su fortaleza mental estaba quebrada cada vez más después de cada bucle.
Solo estaba con la determinación de ayudar y se dice a sí mismo: definitivamente te ayudaré. Recuerda las palabras con las que le dijo a Chawla. Entonces llega donde Rey y encuentran que Agula estaba hablando con él. Rey se sorprende de que todos hayan llegado también. Rey era imponente como siempre y agarró a Agula. Él hizo un sonido de "ya". Julius habla sobre que Rey no se comporta como un honorable espadachín y caballero. A Rey le importa 4 hectáreas, las palabras de Julius. Beatriz y Subaru estaba en problemas a la defensiva. Rey dice: pruébame y verás. Le decía a Gula mientras lo intimidaba, ¿no? Y así Gula lame su mano, o sea, después de que ya había negociado con Rey, con Gula, lame su mano y automáticamente se transforma en él. Rey es demasiado poderoso y ha tomado el control. Gula no se lo esperaba. Cuando Gula se devora a Rey, en ese momento estaba felino, pero como que se comenzó a comportar de forma rara Gula, pues, a moverse, como que a bailar, cuando de repente toma el control de Rey, pues, ¿no? Y es él quien devora a Gula. Rey había regresado a la vida y pone a aprieto a los demás. Recuerden que Rey no es aliado de nadie, ¿no? Y es una persona muy problemática. Entonces Julius le dice: yo soy tu oponente. Atacaba a Subaru. Julius Beatriz defendía con las habilidades, ¿no? Beatriz usa al chama, o sea, Rey estaba atacando. Y entonces un desgarro de espacio traga a Rey. Beatriz usa su habilidad para como tragarse a Rey, ¿no? Y Rey, como si nada, con sus palillos corta esa magia poderosa de Beatriz. Recuerden que él está roto, pues. Y así, amigos, Rey corta a Subaru. Subaru se desangra y dice: volveré. Esta es la cuenta 1. Subaru comprende lo siguiente. Muere, obviamente, pues, ¿no? La pelea y contacto de Rey Gula no se puede detener. Si es Julius, existe la posibilidad de que puede ganar. Natsuki y Subaru no tienen ninguna posibilidad contra Rey. Subaru regresa de la muerte y ve una hermosa niña con ojos preocupados y le sostenía la mejilla. Ella era Beatriz quien le sostenía la mejilla a Subaru. Ella le dice: ¿recuerdas a Betty? Él dice: estoy bien, descuida. Y así se ponen a conversar, ¿no? Entonces Subaru se acuerda de la cuenta 1, ¿no? Beatriz no entiende. Entonces llega Julius, informa de las mabestias y así se repite esa parte. Se dispersan. Subaru y Beatriz y Equidna van con Emilia a ayudar. Todo se complica. Gula domina. Subaru muere. Con ira y dolor, Subaru dice cuenta 2, o sea, cuando Subaru se va con Gula, muere otra vez, pues. Subaru analiza lo siguiente: que Emilia y Ran cooperen con un objetivo de un acuerdo temprano con Leiva Tenkaitos fracasó. El tiempo es esencial para apoderarse de la forma física inferior de Ran a través de Corazón de León. Subaru tuvo dificultades esta vez con su técnica. El ataque de Beatriz es incompatible con Gula. Y así Subaru analizaba la cuenta 2, o sea, 2 veces más que había muerto, ¿no? Pero esta vez analizando como cuenta las ventajas y desventajas. Y así entonces, continuando, Subaru regresa de la muerte y otra vez pone al día a todos, ¿no? Mientras observa a Meili, que luchaba comandando a su lombriz de arena, los ojos de Meili estaban inyectados de sangre, ya que, aunque ella tenía la tal habilidad, usarlo con bastantes mabestias para controlarlas al mismo tiempo, y mabestias poderosas, ¿no? Entonces esto le afectaba bastante a Meili, no tenía como una sobrecarga. Y estaba con ella Subaru encima de las lombrices. Esta vez Subaru junto con Meili apartaron a las mabestias. Esta vez, él usó el olor de la bruja como cebo para que le siguieran las mabestias. Meili exclama: la bruja realmente te ama, ¿eh? Así es, amigos, Subaru usó otra táctica en este bucle, otro plan para llevar a las mabestias a otro lado, ¿no? Subaru concluye que él era uno de los ocasionantes de un obstáculo. Las mabestias se dirigían a la torre a por él. Subaru pensó sobre la regla de que no está prohibido destruir las pruebas. Pensaba y analizaba eso. En ese momento, un aguijón de luz cae y mata al gusano. Subaru y Meili caen. Subaru agarra a Meili. Y resulta que esto era causado por Chawla, obviamente, ¿no? O mejor dicho, el escorpión, quien estaba atacando a Subaru. Subaru sabía que dentro de la torre se había roto una regla, por eso Chawla era inevitablemente un enemigo. Subaru muere por los ataques mágicos del escorpión. Subaru muere y se dice, cuenta 7.
Y analiza lo siguiente: escapar fuera de la torre da la eficacia de atraer más bestias, ¿no? Y el objetivo de las más bestias de Subaru. Con Natsuki y Subaru solo, Meili no puede ser protegida. Subaru regresa de la muerte. Recuerden que él domina Corazón de León, ¿no? Donde sabe las posiciones de sus compañeros y sabe las batallas inevitables. Subaru esta vez lleva a Julius a apoyar a Emilia y a Ran contra Lei Batenkaitos. Subaru activa su habilidad. Sus compañeros eran más hábiles, más rápidos y así igualaban la batalla contra Gula. Beatriz también los apoyaba. Así tienen una batalla épica e intercambio de palabras donde Subaru menciona sobre la habilidad de Gula, a lo que él habla que ya ha experimentado eso burlándose. Después de una batalla épica, Gula se escapa y se va. De repente, el problema de Lei se había postergado, ¿no? Pero escapó. Aparece un nuevo problema. En ese momento aparece Rey, diciendo que la torre era su jardín. Ran usa un fuerte movimiento para atacar a Rey Astrea. Después los demás estaban en guardia. Ran ataca a Rey Astrea desde atrás, ¿no? Un rápido movimiento, todo siendo bufeado por Subaru. Y recuerdo que Subaru almacena todo el dolor y cansancio, fatiga y todo ese sentimiento insoportable de los personajes, ¿no? Entonces Subaru en ese momento sentía bastante ese dolor, ese cansancio. Y Ran obviamente se daba cuenta, ¿no? Al ver que no logró nada, Ran exclama: monstruo. Rey manda a volar a Ran de una patada. Aún así, Ran logró agarrar su pie. Rey se dio cuenta que el causante era Subaru, ya que Ran soportaba todos sus ataques y que pudiera hacer tales movimientos, ¿no? Rey intenta atacar a Subaru, Emilia lo protege y es dañada en el hombro. Para más detalles de los ataques y habilidades, les dejaré en la descripción la web novel para que lo lean. Rey patea a Emilia y la manda a volar. Recuerden que Ran, cuando Rey pateó a Ran, ella se agarraba de su rodilla, pues no. Rey era un monstruo, estaba roto. Todos estaban frustrados. Subaru clamó shit. Beatriz y Emilia protegían a Subaru. Beatriz pregunta por qué va detrás de Subaru, por qué quiere matarlo. Rey responde que aunque él es el que hace la prueba y todo, al poseer el cuerpo, ahora conoce mejor a Subaru de primera mano, ¿no? Ya que absorbió a un Gula, a Royalfer, ¿no? Y que por lo tanto, con esa información que él tiene ahora, él quiere que la existencia de Subaru debe ser borrada. Dice que quiere que Subaru sea borrado. Dice que la existencia de Subaru es repugnante. Beatriz se molesta. Beatriz usa Alminya. Exclama: yo soy el gran espíritu de Natsuki Subaru, Beatriz. Rey cogió la espada de Julius y la atacó. Y así, amigos, hay varios números de cuenta, pero solo la historia no salta, ¿no? Es decir, hay varios números de cuentas que Subaru va contando, pero en la historia como que hay lapsos de tiempo donde no se explica cada número de cuenta con detalle, sino que se salta de un número a otro. No es que yo le esté omitiendo esa información. Subaru muere. Rey hizo sushi a todos. Muere y revive. Subaru analiza y se dice a sí mismo: cuenta 15. Por eso le digo esto de las cuentas. De la cuenta 7 se pasó a la 15. O sea, ya van 15 veces que Subaru muere. Haciendo cuenta, ojo, aparte de las que ya sabemos que ha muerto, ¿no? Se dio cuenta Subaru, ¿no? En su cuenta 15 que dice: Gula deserta al ver que tiene las de perder. Rey quiere matar a Subaru. Nunca más dejaré que alguien muera antes que él mismo. Eso es lo que dice Subaru en su nueva cuenta. Subaru revive y en el momento que ve a Beatriz la abraza muchísimo, con gran fuerza. Beatriz, desconcertada, dice: ¿qué pasó, Subaru? Beatriz estaba preocupada. Subaru estaba agradecido de poder volver y dice: tú y yo somos, Beatriz, socios. Y así vuelven a hablar. Subaru dice que no se preocupen, que él sí se acuerda y que pasó algo inesperado. Aparece Meili y Equidona. Subaru esta vez está muy afectado, ¿no? Recordemos que Subaru, aunque tenga la determinación, la voluntad y todo, la fatiga mental, este cansancio mental, hace que su cuerpo, aunque esté sano y regrese de los otros bucles, pues esta carga mental hace que se sienta débil, ¿no? Que su cuerpo siente ese pesar, esa debilidad, esa fatiga mental le afecta físicamente por tantos bucles que ha tenido, ya que recordemos que este Subaru es un Subaru nuevo, no está tan acostumbrado como el otro Subaru. Entonces Subaru no puede ponerse de pie y no entiende, le faltan fuerzas. Las chicas se preocupan. Subaru decía que quería levantarse, pero también se le dificultaba hablar. Y Subaru quería explicarles a todas, ¿no? Sobre los planes, todo, pero no podía, no le salían las palabras, apenas podía mover la boca. Subaru no entendía, ¿acaso estaba perdiendo su espíritu? ¿Tan débil era? Bueno, amigos, recuerden que, como les vuelvo a repetir, el tormento, el estrés mental de Subaru le afecta tanto que su cuerpo se siente afectado por más sano que esté, ¿no? Subaru piensa que desde el principio nunca fue un superhombre. Subaru piensa como que ¿qué fue lo que hizo Natsuki Subaru increíble? ¿Alguna experiencia lo hizo cambiar? ¿Alguien lo cambió? ¿Por qué
este Subaru actual era tan débil, se decía Natsuki Subaru. Subaru se sentía inútil, incapaz, y se dice, Natsuki Subaru, te convoco. O sea, este Subaru comenzó a invocar al Natsuki Subaru anterior. Según él, pensaba que este era el momento adecuado para invocarlo. Y comenzó a hablar Natsuki Subaru, ¿no? Subaru comenzó a hablar, refiriéndose a Natsuki Subaru. Si estás dentro de mí, sal ahora, ven, muéstrate. Subaru se sentía mentalmente ya muy débil, por eso quería el Natsuki Subaru que todos anhelaban y tenían fe, ¿no? En ese tipo de Subaru. Entonces este Subaru decía, maldición, ven, mierda, todos te necesitan, parece. Subaru era un inútil en ese momento, se sentía fatal. Las chicas habían seguido adelante dejándolo a este Subaru en la biblioteca para apoyar a los demás, ¿no? Le decían Subaru descansa, todo, y Subaru estaba tan débil que apenas podía hablar, pero como estaba en un mal estado, se lo dejaron ahí, ¿no? Subaru estaba preocupado porque sabía que estaban destinados a morir. Él activa Corazón de León, susurrando débilmente. Subaru podía percibir a sus aliados, a sus amigos, las luces, ¿no? Aunque en bucles anteriores también notó algo curioso, que una luz aparecía en la biblioteca donde estaban los libros de los muertos. Así es, amigos. Después de tantas cuentas que hacía Subaru, se dio cuenta de un pequeño detalle, que en la biblioteca Taygeta había una pequeña luz débil. Y recuerden que esta luz que ve Subaru es de los aliados. Subaru se decía, ¿y esto qué es? Entonces apenas Subaru podía moverse, ¿no? Estaba demasiado débil. Se esforzaba, exclamó, un momento, ¿eso es? Y siguió avanzando. Aquella luz captaba un solo libro de los muertos. Así es, amigos, esa luz era un libro de los muertos, ¿no? De los difuntos. Entonces Subaru lo vio. Y con sus diminutos esfuerzos, Subaru avanzó hacia el libro. Y lo vio. Así es, amigos. Este libro de los muertos no era nada más, nada menos que el libro de Natsuki Subaru. Ese libro tenía su nombre. Ojo, hay que tener en cuenta que la historia de los números de cuenta, como les repito, son las muertes de Subaru, ¿no? Y la misma historia se salta, ¿no? Capítulo 73. Subaru en ese momento, al ver que ese libro que tenía era nada más y nada menos que el libro de Natsuki Subaru, su garganta se secó, se asombró. Aquel libro de los muertos, que no debería estar aquí, se encontraba frente a Subaru. El título estaba escrito en su idioma. Si alguien más lo viera, seguro que no entendería el título probablemente, pensó Subaru. Subaru por un momento quedó en silencio y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. También el que la luz haya detectado ese libro al usar Corazón de León. Subaru se dijo a sí mismo, ¿estoy siendo tratado como muerto desde que perdí mis recuerdos? Subaru pensaba con temor, ¿qué pasaría cuando leyera su libro? Se preguntaba desde dónde empezaría y dónde terminaría el libro. La historia de Natsuki Subaru se perdía en sus pensamientos con miedo. Al final decidió que abriría el libro y lo leería, y entonces su conciencia se hizo una con el libro. Y así, amigos, Subaru se adentra en el libro. Subaru tuvo el recuerdo de sus tripas abrirse, es decir, Subaru comienza a experimentar cada muerte, ¿no? Y cada vez que regresaba, su conciencia de la biblioteca Taygeta volvía a leer el libro otra vez, donde cada vuelta de la conciencia veía un lapso de una muerte, y se hacía comentarios negativos, diciendo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué es lo que pasó? Ya veo, así, ¿no? El libro de los muertos comenzó desde que fue convocado por primera vez, mostrándonos los capítulos de la primera temporada, ¿no? Subaru exclamaba, Emilia, juro que esta vez se salvará, lo que vimos en el capítulo 1 de la primera temporada, ¿no? Subaru veía las muertes y recuerdos, mientras analizaba a sí mismo y hacía comentarios de cómo moría, y así vio sus muertes, mientras pensaba y se comentaba a sí mismo, sumergido en el libro. Vio los recuerdos a Emilia, a Ren, a Ran y a todos los demás. Ojos, amigos, cada vez que Subaru, como les digo, veía una muerte, regresaba a la biblioteca, su conciencia, o sea, cada muerte lo regresaba y él volvía a leer, para adentrarse más en las muertes y experimentar y obtener más recuerdos. O sea, aunque en realidad era un solo libro, dentro de ese libro habían varias historias de Natsuki Subaru, por así decirlo, ¿no? Porque él tenía muchas muertes. Es por eso que cuando regresaba a su conciencia, Subaru hacía comentarios de sí mismo sarcásticos. Subaru vio la primera y segunda temporada del anime, las muertes se seguían acumulando. Papá, mamá, exclamó. Con los recuerdos de las pruebas de la segunda temporada, Subaru lo vio. Cada vez que volvía, sudaba frío y se atormentaba. Reflexionaba y experimentaba muchas sensaciones. Cada vez que volvía, se comentaba por qué Natsuki Subaru. Decía, dime por qué eres especial. Y así leía y regresaba. Subaru cada que regresaba se decía, por favor, dime qué es lo que te hace diferente a mí. Tú eres especial, ¿verdad? Por favor, cambia mi yo débil. Subaru se daba cuenta que Natsuki Subaru era igual, era débil, mezquino, arrogante, fanfarrón, completamente impotente. Entonces, ¿por qué? Decía Subaru. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes, Natsuki Subaru? ¿Por qué los hacía tan diferentes? Entonces, su conciencia de Subaru se dice, ¿lo entiendes, verdad? Se responde, sí, lo entiendo.
Al darse cuenta, Subaru no estaba en la biblioteca, estaba en un mundo blanco. Dice, lo entiendo, Natsuki Subaru, después de todo, porque tú eres yo y yo soy tú. Y esta parte es épica, amigos. Para más detalles recuerden leer la web novel porque es un diálogo muy extenso. Capítulo 74, Natsuki Subaru. Así Subaru y Natsuki Subaru conversan, donde se expresa Natsuki Subaru diciendo, oye tú, ya que se le hacía raro llamarle hermano o otro yo. Él también le decía, ¿no? El Subaru actual, sin fuerza en las rodillas, él se cayó. Natsuki Subaru se acerca a este Subaru. Subaru grita, no me toques. Exclama, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estás en este lugar? Natsuki Subaru dice, es la prueba de que me has alcanzado. Ya no hay nada que no sepas de mí. Me has alcanzado. Subaru dice, no bromees. Este Subaru actual aún no comprendía. Dime, ¿acaso eres Gula? ¿Y este es uno de tus planes? Bueno, amigos, Subaru no descartaba esa posibilidad, ¿no? Como que estaba sospechando de este Natsuki Subaru. Subaru se queja con Natsuki Subaru diciendo que el regreso de la muerte es una mierda, no es un poder asombroso, y que los resultados son una porquería. ¿Cuántas veces tendría que ser engañado, pisoteado, aún con el regreso de la muerte? Natsuki dice que eso es porque los ama a todos, que hace todo ese sacrificio porque los ama a todos. Natsuki dice que entiende que esta es una posición difícil en la que él está, y las quejas, todo eso lo comprende, ya que él también pasó por eso. Natsuki dice que todo es frustrante, que lo sabe. Subaru exclama, ¿cómo si supieras todo eso? Natsuki exclama, claro que lo sé, soy tú, ¿recuerdas? Subaru le dice a Natsuki que no miró sus recuerdos, que aún no ve porque era alguien tan increíble, que aún no ve esa parte, y que esperaba ver eso, y tal vez comprender por qué era asombroso y poder también ser algo así. Subaru estaba decepcionado, ya que en realidad sí lo vio todo. No había diferencia entre Natsuki Subaru y Subaru. Natsuki dice, amo a Emilia. Subaru dice, bastardo sangriento, lo haces porque amas a todos, porque no eres un superhumano, porque sigues siendo un mocoso idiota. Subaru dice, tú eres Luis, ¿verdad? Natsuki exclama, no lo soy, lo sabes muy bien, no hace falta explicar. Subaru dice, supongo que sí. Subaru se queja de por qué desapareció, ¿no? Y por qué... Subaru se queja, ¿no? Por qué desaparecieron los recuerdos y todos los problemas. Natsuki explica otra vez que fue Gula. Subaru dice que Natsuki Subaru es un idiota mezquino, débil e irremediable. Natsuki dice, no te menosprecies así, tú eres yo. Natsuki dice, eres un hombre increíble, Natsuki Subaru, diciéndole al Subaru actual, y así llora Subaru, ¿no? Y Natsuki Subaru evangeliza a Natsuki Subaru. Natsuki habla sobre lo que fueron capaces de hacer, ¿no? De conocerse y encontrarse aquí. Hablan sobre Lois Arnen y también se preguntan qué pasará cuando se unan todos los recuerdos. Hablan sobre Ren, que había aparecido diciendo que había aparecido, ¿no? Todos se estaban poniendo al día, y entonces este Subaru dice que Ren es suya, y Natsuki dice no, que Ren es suya, y se comienzan a pelear entre palabras. Subaru agradece a Natsuki por haber salvado a los personajes de la primera y segunda temporada, y le agradece a Natsuki diciendo gracias por enamorarte de Emilia, yo también la amo. Natsuki dice, lo sé. Y así, amigos, luego apareció Luis Arne después de una charla, ¿no? Hay un flashback de Luis donde se ve que ella tomaba el control de los gulas, ¿no? Cada vez que activaba la habilidad y todo eso ahí, diciendo que el exterior es aburrido, pero que ella quería ser feliz. Al parecer se revela que Luis nació en el Log Laguna y que en un principio sus hermanos no sabían de ella. También cuando se encontró por primera vez con Subaru y vio los recuerdos de muerte, y todo eso se ve en el flashback, donde vio diferentes escenarios gracias a la habilidad de Subaru y sus recuerdos. Y así comienza a recordar lo mismo, donde preguntaba a Subaru si era un arzobispo del pecado. Luis quería el regreso de la muerte, esa habilidad, ya que así, según su enfermiza forma de pensar, podría experimentar diferentes vidas y ser feliz. Tomando mucho interés por Subaru, así vuelve el momento donde se están encontrando, ¿no? Ella piensa que como devoró sus recuerdos, usando su habilidad se transformaría en Subaru. Y también se nos menciona que una parte de ella puso en Subaru, algo así. Así, para incorporar esa habilidad, ella quería robar la habilidad. Así, usando las habilidades, Lois obtuvo la autoridad de Natsuki Subaru. Lois notó que al asimilar esto, brotaron sentimientos de amor. Ojo, detalle con esto. Se nos menciona que Luis, como ya había devorado a Subaru y todo lo recuerdo, esta vez usaba la habilidad para como que asimilar, como que obtener el gen. Y al hacer eso, a través de los recuerdos obviamente, de lo que había absorbido de Subaru, sintió un amor inmenso, ¿no? Lo primero que sintió, ojo. Entonces le pareció molesto ese sentimiento y lo descartó. Lamiendo su alma con su lengua, Luis heredó los recuerdos agregando el factor. En resumen, Luis, por su ambición retorcida de ser feliz, asimiló los recuerdos para asimilar también el regreso de la muerte. Y regresando a ese punto, Subaru dice, entonces pudiste ver lo que quería Lois Arne. Y entonces la conciencia de Lois vuelve y ella hace, Al volverse una con Natsuki Subaru, asimiló todo. En ese momento Lois grita de desesperación. ¡No! Grita. Lois nunca pudo habérselo esperado.
Ella experimentaba las muertes, esos traumas que la llevaban a la locura. Comienza a enloquecer. Sentía el terror, la amenaza, la desesperación. Una locura de un lunático que se repetía una y otra vez. Ella seguía gritando de desesperación, atormentada de miedo a la muerte. Ella grita: no, no quiero morir. Nosotros no queremos morir. Lo odio, lo odio, lo odio. Al asimilarse con esa existencia, experimentando todo lo que Subaru había experimentado,